Muy bien, ahora vamos a revisar ejercicios de funciones vectoriales. La última vez que trabajamos estuvimos hablando de longitud de arco. Sin embargo, como mencioné en la clase por video, en la primera, la longitud de arco puede utilizarse como un parámetro. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se utilizaría la longitud de arco como parámetro. Para ello, pues voy a considerar eh, una curva definida por la función a coseno de teta en i más a seno de teta en j más b teta en k. Eh, si se dan cuenta, esta, esta función vectorial en las componentes i y j, pues bien podría representar una circunferencia de radio a. Eh, añadiéndole la parte de b teta en k, lo que hace pues es justamente que esa componente pueda variar respecto al parámetro y si hacen la gráfica pues eso lo que les va a dar es una hélice. Muy bien, para calcular la longitud de arco lo primero que tendríamos que hacer sería calcular la derivada de la curva. Esta derivada pues nos va a quedar menos a seno de teta en i más a coseno de teta en j más b en k y obtener el módulo de este vector. Para obtenerlo, como ustedes ya bien saben, lo que hay que hacer es tomar todas las componentes, elevarlas al cuadrado, sumarlas y a eso meterlo dentro de una raíz cuadrada, porque bueno, así está definida la norma euclidiana. Si hacemos esto para esta función vectorial, pues el resultado va a ser la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Si ahora queremos calcular la longitud de arco como parámetro de esta función vectorial, de esta curva, entonces lo que tendríamos que hacer es la integral de el módulo de la derivada, que este es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, integrada desde el inicio, desde el punto inicial del parámetro de la curva, que en este caso es 0, hasta un punto que va a quedar variable por lo mismo de que queremos que la longitud de arco sea una función y no nada más un número constante. Si hacemos esta integral, pues lo que nos va a quedar es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, todo esto multiplicado por teta, donde teta es nuestro parámetro. Si ahora queremos reescribir la curva, pero ya no como una función del parámetro teta, sino como una función de s como parámetro, pues entonces habría que despejar a teta, dejar a teta como una función ahora de la longitud de arco. Si hacemos esto, pues teta nos va a quedar como el cociente de s entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y solo nos haría falta sustituir esa teta en la función vectorial que define la longitud de arco para tener ahora sí eh, una curva en términos de la longitud de arco. Y eso sería todo. Muy bien. De ahí pues van a tener una tarea que de una vez les voy avisando. Por supuesto, de la definición, la longitud de arco, la longitud de la curva, siempre es una función invertible. Sin embargo, no siempre se le puede encontrar una inversa analítica. Entonces, bueno, pues para esta tarea quiero que verifiquen eso. Ahora vamos con las fórmulas de Frenet-Serret. Estas fórmulas de Frenet-Serret lo que nos dan son eh, una tercia de una terna de vectores que nos permiten, por supuesto, hacer cambios de coordenadas, representar todo respecto a vectores, pero estos vectores lo que nos dan justo también es información de la curva. Además de dos parámetros importantes de la curva que son pues la curvatura y la torsión. Entonces, para este ejemplo, pues nos pide calcular el radio de curvatura y la torsión utilizando las fórmulas de Frenet-Serret para una curva. Esa curva, pues básicamente es una circunferencia de radio A. Muy bien, si nosotros queremos hacer esto utilizando las fórmulas de Frenet-Serret, pues lo primero que tenemos que hacer es reparametrizar la curva respecto a la longitud de arco. Para esto, pues primero tomo derivada de la curva, quedando esta menos a seno de teta en i más a coseno de teta en j, y encontrar el módulo de esta derivada, el cual es a. Ahora, pues volvemos a integrar
este módulo para encontrar la longitud de arco y nos queda que la longitud de arco como función es igual a A por teta. Si despejamos de aquí a teta, teta nos va a quedar como la longitud de arco entre A. Y entonces pues ya con eso podemos reparametrizar la curva respecto a la longitud de arco. Ahora nosotros sabemos de lo que se vio en la clase de fórmulas de Frenet-Serret, que si nosotros derivamos la curva, pero respecto a la longitud de arco, esto ya nos da de inmediato el vector tangente unitario. Muy bien, procedemos a hacerlo y entonces esto nos va a quedar menos seno de S sobre A en I más coseno de S sobre A en J, y ese sería el vector unitario. Pero sabemos además que si nosotros derivamos este vector tangente unitario respecto a la longitud de arco otra vez, esto lo que nos debe dar es la curvatura por el vector normal. Si nosotros hacemos esta derivada, pues nos va a quedar esto 1 entre A, que multiplica a todo el vector definido con menos coseno de S sobre A en I, menos seno de S sobre A en J. Muy bien, el vector que está entre paréntesis es un vector unitario. Entonces ese vector ya es el vector normal unitario. Eso quiere decir que 1 entre A es la curvatura. Pero nos pidieron el radio de curvatura. Entonces nosotros sabemos que el radio de curvatura es el inverso de la curvatura y entonces este radio de curvatura es igual con A. Lo cual era más o menos obvio. ¿Por qué? El radio de curvatura representa el radio de la circunferencia que queda circunscrita a nuestra curva en cualquier punto estudiado. Sin embargo, tratándose la curva de una circunferencia en sí misma, pues eso quiere decir que la circunferencia que está circunscrita a ella, pues es ella misma, y el radio de curvatura debía ser su radio. Ahora, para calcular la torsión, nosotros sabemos que de las fórmulas de Frenet-Serret, esta aparece en la derivada del vector binormal. Entonces, pues primero tendríamos que encontrar ese vector binormal. Para encontrar el vector binormal podemos hacer el producto cruz del vector tangente unitario con el vector normal unitario, el cual espero por supuesto que ustedes desarrollen, y este nos quedaría exactamente igual con el vector k. Pero nosotros sabemos que el vector k es un vector constante, entonces si nosotros derivamos a ese vector k respecto a la longitud de arco, esta derivada nos queda 0. Eso quiere decir que la torsión también va a ser 0, puesto que la derivada del vector binormal iba a ser menos la torsión por el vector normal unitario. El vector normal unitario no puede ser 0. Eso quiere decir entonces que la torsión es 0. Y esto se debe sobre todo a que la curva es una curva plana. Toda ella está contenida en un solo plano. Y como habíamos visto en la clase de fórmulas de Frenet-Serret, si el vector binormal no cambia, la curvatura es 0. El vector binormal es el vector que es ortogonal a los vectores normal y tangente unitarios. Eso quiere decir que si esta derivada del vector binormal es 0, el plano que contiene al vector normal, y al vector tangente no está cambiando. Y eso quiere decir, por supuesto, que toda la curva completa está contenida en un solo plano. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo calcularíamos pues lo mismo, estos parámetros y el triedro, pero ahora utilizando las fórmulas alternativas. Esto lo hacemos, estas fórmulas salen debido a lo que les había mencionado anteriormente. La longitud de arco no siempre se puede encontrar analíticamente, bueno, la inversa de la longitud de arco no siempre se puede encontrar de manera analítica. A veces incluso la integral no se puede encontrar de manera analítica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular pues el triedro y los parámetros curvatura y torsión si no podemos reparametrizar? Pues entonces justamente ese es el objetivo de utilizar estas fórmulas alternativas. Para calcular pues el triedro y los parámetros respecto a las fórmulas alternativas, pues lo primero que hay que hacer es encontrar las primeras 3 derivadas de la curva, las cuales pues tenemos aquí en la diapositiva. Luego entonces el vector tangente unitario lo podemos encontrar como la derivada de la curva dividida entre su módulo. Entonces tomamos la primera derivada que calculamos y tomamos también el módulo de esa primera derivada, y con esto ya podemos calcular el vector tangente unitario.
De ahí el segundo vector, que es sencillo de calcular, es el vector binormal. Para esto primero tenemos que hacer el producto cruz de la primera derivada con la segunda derivada. Hacemos este producto cruz y sabemos que este producto cruz va a quedar en dirección del vector binormal. Entonces lo único que nos falta para hacerlo unitario pues sería dividirlo entre su módulo. Así pues, entonces calculamos el módulo y realizamos esa división, y con esto vamos a obtener el vector binormal. Teniendo conocimiento del vector binormal y el vector tangente unitario, pues lo único que nos queda hacer es el producto cruz de ambos para encontrar al vector normal unitario. Y eso hacemos. Todos los cálculos que vienen simplificados aquí, yo espero que ustedes los hagan, porque eventualmente y debido a la contingencia probablemente no volvamos ya a vernos en el semestre. Entonces esto me va a servir a mí como parte de los métodos que voy a utilizar para evaluarles. Entonces quiero que hagan todos los cálculos que yo omito hacer en estas diapositivas. Finalmente, pues para calcular la curvatura y la torsión, pues ahí tenemos las fórmulas, y de nuevo me gustaría que ustedes las desarrollen con más profundidad. Después les dejo un poco de tarea. Y ahora pasamos con superficies. De superficies, nosotros dijimos que estas en cálculo vectorial las podemos representar como funciones vectoriales cuyo codominio es de 3 dimensiones, pero el dominio es solamente de 2. De tal forma que vamos a entender a las imágenes de la función vectorial como lugares geométricos, y el dominio pues serían solamente parámetros que nos permiten movernos entre esos lugares geométricos. Por ejemplo, para la primera de estas superficies tenemos que z es igual a 2x cuadrada más 4x más y cuadrada más 3, y nos piden parametrizarla, bueno, identificarla y parametrizarla. Muy bien, para esta primera superficie, ¿cómo se hace para parametrizar? Bueno, pues si se dan cuenta, x tiene término cuadrático y lineal, y tiene solamente término cuadrático, y bueno, por supuesto ahí hay un término independiente. Entonces, ¿qué hago? Primero junto los términos de x. ¿Por qué? Porque hay un término lineal y un término cuadrático. Entonces, algo que puedo hacer aquí, por ejemplo, sería a partir de ese término lineal y el cuadrático completar un trinomio cuadrado perfecto para después factorizar y llegar a que en x tenga un binomio al cuadrado. Si hacemos esto, podemos notar que tenemos un término en x desplazado del origen, por supuesto, elevado al cuadrado, un término en y elevado al cuadrado, y un término independiente. Este término independiente pues lo que nos indicaría es que z también está desplazada del origen. Y viendo pues esta composición podemos saber que esto es un paraboloide desplazado del origen justamente. Entonces ya para parametrizar paso el término independiente con z, y si nos damos cuenta del lado derecho tengo la suma del cuadrado de dos funciones, y del lado izquierdo pues tengo z menos 1. Si divido todo entre z menos 1, esta ecuación se convertiría en el cuadrado de algo dividido entre z menos 1, el cuadrado de otra cosa también dividido entre z menos 1, pero del lado derecho tengo un 1. Entonces una opción para parametrizar a esta superficie pues sería, por ejemplo, decir que el coseno cuadrado de algún parámetro es igual a una de las primeras cosas que me aparecen al cuadrado, la primera de las cosas que me aparecen al cuadrado, y que el seno cuadrado sea la otra. De tal forma que si sumo estas dos, pues de la identidad trigonométrica sabemos esto queda igual con 1. Si despejamos de aquí a x y a y, pues x nos quedaría la raíz del cociente de z menos 1 entre 2 por el coseno de teta, y luego todo eso menos 1. Y y sería la raíz del cociente de z, la raíz de z menos 1 multiplicada por el seno de teta. Sin embargo, nos hace falta un parámetro, y además nos hace falta quitarnos de ahí a la z. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a considerar que la raíz de z menos 1 es igual a otro parámetro ρ. Y entonces, si yo de aquí despejo a z, z me va a quedar como ρ cuadrada más 1. Además, con esto yo me puedo quitar la raíz de z menos 1 en las expresiones de x y y.
Si hago esto, pues finalmente la función vectorial que representaría esta superficie me quedaría como el cociente de ρ sobre la raíz de 2 por el coseno de teta menos 1, y todo eso es la componente en dirección de y, más ρ por el seno de teta, esa es la componente en j, más ρ cuadrada más 1, y esa sería la componente en k, y ya quedaría nuestra función vectorial que representa la superficie. Para la segunda superficie, pues tenemos que esta es y igual a 3x al cuadrado menos 6x, y nos dice que z pertenece a los reales. Entonces, que z pertenezca a los reales quiere decir que z no está restringida, z puede tener realmente cualquier valor. Entonces, esto nos daría un cilindro parabólico, o al menos alguna vez escuché que así le llamaban. Para parametrizar esta, pues es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si escojo que x ya sea exactamente igual a un cierto parámetro tau, pues y ya nos quedaría también en términos de ese parámetro tau. Y como les había mencionado, z no tiene restricciones, z puede valer lo que ella quiera. Entonces lo que voy a hacer ahora pues es decir que z valga ese segundo parámetro que me hace falta. Si hacemos esto, pues entonces la función vectorial que representaría esta superficie quedaría nuestro parámetro tau en dirección y, más y, que esta y es 3 tau cuadrado menos 6t en dirección de j, y z, pero z es el parámetro sigma en dirección de k. Y esa ya sería la función vectorial que representaría a nuestra superficie. Después tendrían un poco de tarea. Y ahora pues pasaríamos a ejemplos de superficies, pero ahora buscando un plano tangente que sea tangente a las superficies del ejemplo anterior. Entonces, para la primera superficie, pues tenemos es exactamente la misma que el ejemplo anterior, y nos piden encontrar un plano que sea tangente, pero en el punto 1, 1, 10. ¿Qué hago para esto? Pues considero primero la función vectorial del ejemplo anterior. Entonces, pues ahí la tenemos. Y para que esta superficie pase por el punto 1, 1, 10, significa que la función vectorial toma ese valor. Y entonces tenemos que encontrar los valores de ρ y de teta que hacen que la función vectorial pase por ese punto. Pues si resolvemos el sistema de ecuaciones que sale de aquí, que de nuevo espero ustedes resuelvan, pues nos quedaría que este tiene como soluciones ρ igual a 3, coseno de teta igual a 2 por raíz de 2 sobre 3, y el seno de teta igual a 1/3. Estos son números medio feos, sin embargo van a ver que al final el ejemplo no queda tan feo. Después, lo que necesitamos para encontrar un plano pues son un punto y un vector normal. Ya tenemos el punto porque ya nos lo dan como dato del problema. Eso quiere decir que nos hace falta calcular el vector normal. Entonces, para calcular el vector normal, pues primero tomamos derivadas parciales de la superficie como función vectorial y hacemos un producto cruz de ellas. Haciendo todo esto, pues nos queda el vector normal como menos 2ρ cuadrada por el coseno de teta en dirección de y, menos 2ρ cuadrada sobre raíz de 2 por el seno de teta en dirección de j, más ρ sobre raíz de 2 en dirección de k. Este sería el vector normal a cualquier punto de la superficie, y ρ y teta serían pues los parámetros que nos dicen en qué punto este es normal a la superficie. Sin embargo, nosotros ya los calculamos cuando igualamos la función vectorial que representa la superficie con el punto que estamos estudiando. Entonces, si sustituimos estos valores, pues ya vamos a poder encontrar exactamente el vector normal en ese punto también. Y lo último que nos quedaría pues sería utilizar la ecuación que define a un plano en coordenadas cartesianas, que esto sería un vector x, y, z menos un punto de nuestro plano. Esto es para formar un vector que pertenezca al plano, y esto en producto punto al vector normal al plano. Esto es porque sabemos que cualquier vector en el plano en producto punto con el vector que es normal al plano tiene que dárselo, dado que el vector normal es ortogonal al plano. Sustituyendo ya los valores, pues nos va a tener que quedar resolver esta ecuación de acá, que si la simplificamos a su mínima expresión, nos va a quedar
menos 8x menos 2y más z igual con 0. Y ese sería el plano que es tangente a la superficie en ese punto. Otra cosa que les voy a pedir que hagan es que grafiquen tanto esta superficie como este plano. Y entonces pues verifiquen justamente que esta es tangente al plano en ese punto. Ahora, para la segunda superficie, pues de nuevo tomamos la función vectorial que representa esa superficie y encontramos los parámetros tau y sigma que hacen que la superficie pase por el punto indicado. Si hacemos esto, pues las soluciones para esto serían tau igual a 2 y sigma igual a 4. Ahora tomamos derivadas parciales de nuestra superficie respecto a ambos parámetros y hacemos el producto vectorial para encontrar el vector normal, que este nos va a quedar 6 tau menos 6 en dirección de y menos j. Si nosotros evaluamos este vector normal en el punto de estudio, pues esto nos quedaría 6 en y menos j. Y ya nada más nos falta utilizar la ecuación cartesiana del plano. Y finalmente, pues la expresión mínima de este plano nos quedaría 6x menos y menos 12 igual con 0. De nuevo les voy a pedir que grafiquen esta superficie y el plano tangente en ese punto. Y por supuesto les dejo un poco de tarea, como siempre. Ahora vamos con ejemplos de campos vectoriales. Muy bien, nos pide calcular divergencia y rotacional para esos tres campos de ahí. Entonces, para el primer campo calculamos la divergencia y entonces pues esto sería la derivada respecto a x de la componente que va en dirección en y más la derivada respecto a y de la componente que va en dirección de j. Si nosotros hacemos pues estas operaciones, que de nuevo les voy a pedir que ustedes desarrollen más profundamente, nos queda que esa divergencia queda igual con 0. Esto significaría que el campo es solenoidal. ¿Qué significa que el campo sea solenoidal? Pues que las líneas de campo de este campo vectorial no se alejan ni se acercan, no divergen ni convergen, solamente pues están por ahí. Muy bien, vamos a ver ahora cómo quedaría en las líneas de campo de este campo vectorial para corroborar justamente esto. Si las vemos, las líneas de campo de este campo vectorial lo que parece que hacen es pues estar rotando ahí. Están dando vueltas, pero entre ellas no se juntan ni se separan. Eso es lo que significa que la divergencia queda igual con 0. Entonces este campo vectorial lo que produce es pues giros, vueltas por ahí, pero las líneas de campo de nuevo ni se acercan ni se separan. Vale, para el segundo campo vectorial, ¿qué pasa si calculamos la divergencia? Pues de nuevo tendríamos que calcular la derivada parcial respecto a x de la componente que va en dirección de y, que esta es 3x, más la derivada parcial respecto a y de la componente que va en dirección de j, que esta es menos 4y. Si hacemos esto nos queda menos 1. Eso quiere decir que este campo vectorial, siendo que la divergencia es negativa, probablemente sus líneas de campo converjan. De hecho, eso tendrían que suceder. Y si calculamos ahora el rotacional, pues este rotacional lo calculamos con la regla esta del determinante, que ya bien les había mencionado que no es tal cual un determinante, sin embargo pues es la forma más sencilla de calcularlo, y nos queda que este determinante es igual con 0. Esto implicaría que el campo no rota, a diferencia del otro, que si rota, este no rota. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos ahora a las líneas de campo y corroboramos esto? Pues en las líneas de campo, si ya lo abrimos, podemos ver que el campo en dirección de y, no importa dónde empecemos, las líneas de campo siempre se acercan a y igual con 0. Y en x se alejan. Sin embargo, pues al parecer de lo que nosotros calculamos con la divergencia, se acercan más rápido en y de lo que se alejan en x. Eso es lo que significaría que esta divergencia pues no nos dé 0 y que quede negativa. Eso quiere decir que pues existe un punto que va a ser sumidero. Este sumidero pues seguramente, más bien no seguramente, es todo el eje de las x.
porque las líneas de campo tienden a acercarse a ese eje de las X. Y además podemos notar que aquí las líneas de campo, si bien se están acercando en X y acercándose en Y y alejándose en X, no están girando. Eso es lo que implica que el rotacional nos quede igual con 0. Aquí las líneas de campo no giran. Muy bien, vamos con el último campo vectorial. Aquí de nuevo, para calcular la divergencia, pues hay que tomar derivada parcial respecto a X de la componente que va en dirección en Y sumarle la derivada parcial respecto a y de la componente que va en dirección de j, que esta sería y cuadrada menos y. Si hacemos estas operaciones, pues el resultado nos queda 2y menos 2. Esto quiere decir que las líneas de campo para este campo vectorial van a diverger o van a converger dependiendo del punto en el que se esté estudiando. Por ejemplo, para un punto con y muy grande y positiva, esta divergencia quedaría positiva, lo cual quiere decir que pues para esas partes del espacio las líneas de campo pues van a diverger. Y si tenemos una y pequeña o negativa, en general pues menor que 1, las líneas de campo van a converger. De nuevo, si calculamos el rotacional, pues este también nos va a quedar 0 y de nuevo eso implicaría que estas líneas de campo no van a rotar. Si nos vamos ahora al campo vectorial para ver esto, podemos notar que si y empieza siendo mayor que 1, las líneas de campo divergen, se van hacia arriba. Sin embargo, si empezamos con y menor que 1, las líneas de campo van a converger. ¿Y a dónde convergen? Estas líneas azules nos indican a dónde van a converger. Convergen justamente al origen. De nuevo, aquí las líneas de campo no están presentando un giro, entonces pues eso es que el campo sea irrotacional. Y por supuesto, como siempre, un poco más de tarea. Ahora vamos con ejemplos de cambios de coordenadas. Para estos ejemplos, pues lo que voy a hacer básicamente es verificar la ortogonalidad del sistema de coordenadas esférico y cilíndrico y después encontrar vectores unitarios y factores de escala. Muy bien, las coordenadas cilíndricas van a estar definidas por el par de transformaciones, una transformación que nos lleve de las coordenadas cilíndricas a las cartesianas, t, y otro cambio de coordenadas que nos lleva de las cartesianas, x, y, z, a las cilíndricas, que en este caso son ρ, θ y z. Si se dan cuenta, estas coordenadas cilíndricas no son otra cosa sino en x y y las coordenadas polares, las que ustedes ya conocen, y solamente les agregamos la coordenada z, y esa z no cambia en nada. Entonces, pues para este cambio de coordenadas, por ejemplo, podemos reescribir t como una función vectorial quedando de esta forma. ¿Y qué tiene que suceder? Pues si yo tomo derivadas parciales de esta t como función vectorial, esos vectores resultantes serían vectores que serían tangentes a las curvas coordenadas. Y lo que nos interesa para verificar si estos son ortogonales es que estos vectores que son tangentes a las curvas coordenadas pues sean ortogonales entre ellos. ¿Para qué? Para que las curvas coordenadas sean ortogonales. Entonces eso se cumpliría si todos estos productos punto dan iguales con 0. Si calculamos estas derivadas, pues nos van a quedar la derivada de t respecto a ρ como el coseno de θ en i más el seno de θ en j, la derivada de t respecto a θ como menos ρ por el seno de θ en dirección de i más ρ por el coseno de θ en dirección de j, y la derivada parcial de la transformación respecto a z nos quedaría solamente el vector k, de donde es muy sencillo verificar que sí, estos productos puntos todos dan iguales con 0. Les voy a pedir por supuesto que ustedes verifiquen esto. Realmente no es nada complicado. Muy bien, como todos estos productos puntos les van a quedar 0, eso quiere decir que este sistema de coordenadas pues es ortogonal. Siendo este sistema de coordenadas ortogonal, pues ya lo único que nos faltaría sería encontrar los factores de escala y los vectores unitarios. Pero esto es muy sencillo porque ya tenemos las derivadas parciales de la transformación respecto a las coordenadas curvilíneas. Entonces nosotros sabemos que si sacamos el módulo de estas derivadas parciales vamos a encontrar los factores de escala, siendo los de ρ y z iguales con 1 y el de θ igual con ρ. Y para encontrar los vectores unitarios habría que derivar
dividir estas derivadas parciales respecto a sus factores de escala, quedando de esta forma e teta igual con el coseno de teta más el seno de teta, bueno, el coseno de teta en i más el seno de teta en j. E teta quedaría como menos el seno de teta en i más el coseno de teta en j, y e z quedaría igual con k. Sencillo. Muy bien, para estas coordenadas voy a calcular además los vectores y los factores de escala respecto a la base variante. Esta que acabamos de calcular era la base contravariante. Solamente para verificar que como el sistema de coordenadas es ortogonal, los vectores me van a quedar iguales y los factores de escala van a quedar el inverso de estos. Entonces, para esto, pues tengo que tomar la transformación inversa y sacar gradientes de ρ, teta y z. Muy bien, el gradiente de ρ nos quedaría como x sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, eso en dirección de y, más y sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, esto en dirección de j. Sin embargo, si nosotros utilizamos las relaciones que existen entre las variables cartesianas y cilíndricas que nos dan las transformaciones, pues nosotros sabemos que x es igual a ρ coseno de teta y y es igual a ρ por el seno de teta, y que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada pues es ρ. Sustituyendo esto para el primer gradiente, pues nos queda que este es coseno de teta en i más seno de teta en j. Luego el gradiente de teta pues igual se puede calcular derivando a teta respecto a x y pues metiéndolas ahí en el gradiente. Y de nuevo, utilizando las relaciones que existen entre las variables cilíndricas y cartesianas, pues podemos encontrar este gradiente de teta, pero ya como un vector función de solo las variables cilíndricas. Y el gradiente de z, pues ese queda trivial, ese solamente queda el vector k. Finalmente, para verificar que todo esto sucede, pues tendríamos que encontrar los módulos de estos gradientes. El módulo del primer gradiente, del gradiente de ρ, es 1 porque ese vector ya es unitario. Y entonces podemos verificar que el factor de escala en mayúsculas, que es el asociado a la base variante, es el inverso del asociado a la base contravariante, que como ya era 1, pues este también vale 1. Lo mismo ocurre para el de z. El módulo de k pues es 1, es un vector unitario, y entonces verificamos que también este factor de escala asociado a la base variante pues es el inverso del de la base contravariante y también es 1. Para el módulo de teta resulta que aquí el módulo de teta es 1 entre ρ, que es el inverso del factor de escala asociado a la base contravariante. Y además, pues ya dividiendo estos gradientes respecto a los factores de escala, pues ya nos va a quedar que la base variante es exactamente igual a la contravariante, cosa que ya sabíamos porque el sistema de coordenadas aquí sí es ortogonal. Muy bien, para las coordenadas esféricas ya solamente voy a calcular la base contravariante. Como tarea les quedaría a ustedes calcular la base variante, que de una vez les digo, sencillo no va a ser, pero espero lo hagan. Muy bien, para las coordenadas esféricas tenemos primero que la transformación que nos lleva de esféricas a cartesianas, pues es r por el seno de phi por el coseno de teta para x, r por el seno de phi por el seno de teta para y r por el coseno de phi para z, y la transformación inversa es r, que sería el radio, o más bien la longitud del segmento de recta que une al punto que estemos estudiando con el origen, como la raíz cuadrada de x de la suma del cuadrado de las componentes cartesianas, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y esta relación justamente es la que nos indica que estas coordenadas pues básicamente lo que forman son esferas. Esta ecuación de acá, si r fuera una constante, pues lo que nos daría serían justamente esferas. Luego, para encontrar a phi, pues esto lo podemos encontrar como el coseno inverso de z sobre esta raíz cuadrada. Esto se puede encontrar despejando a phi de la primera transformación en z.
Y esta phi, también les voy a dejar como tarea que esto lo investiguen por su cuenta. Esta phi sería el ángulo que se forma eh, entre el segmento de recta que une al punto que estamos estudiando con el origen y el eje z. Eso sería phi. Y teta es exactamente igual que en coordenadas polares. Sería el ángulo que une al eje x con el segmento de recta que une al origen con el punto estudiado. Y esto pues igual que en coordenadas polares, pues sería la tangente inversa de y entre x. Muy bien, para calcular los vectores de la base variante y de la base contravariante, bueno, no de la base contravariante solamente, perdón, pues vamos a escribir la transformación como si fuera un campo vectorial. Y tenemos que tomar otra vez derivadas parciales de esta respecto a las coordenadas esféricas, que son r, phi y teta. Pongo primero a phi antes que teta porque con esa disposición el sistema de coordenadas es derecho. Si yo pusiera primero a teta y luego a phi, que es como yo creo que a muchos se les haría normal, el sistema de coordenadas es izquierdo. Cuando investiguen cómo se relacionan este sistema de coordenadas esférico y el cartesiano, quiero que investiguen además qué significa que un sistema de coordenadas sea izquierdo y que sea derecho. Básicamente lo que va a pasar aquí es que si el sistema de coordenadas es derecho, pues las relaciones que existen entre los productos vectoriales de los vectores asociados a r, phi y teta son las mismas que existen entre los vectores i, j y k. El producto vectorial de i con j da k. Si nosotros cambiáramos teta con phi, entonces el producto vectorial de r con teta, o bueno, del vector asociado a r con el vector asociado a teta, nos quedaría en dirección de phi, pero en negativo. Entonces por eso va primero la phi, porque si nosotros hacemos el producto vectorial del vector que va en dirección de r con el vector que va en dirección de phi, este va a quedar en dirección de teta positiva además. Es por eso que ocurre. Sin embargo, de nuevo les voy a pedir que ustedes investiguen acerca de sistemas de coordenadas izquierdos y derechos. Muy bien, entonces calculando las derivadas parciales, pues estas ya salen aquí en la diapositiva. Y de nuevo lo que voy a necesitar es que todas estas sean ortogonales, que quiere decir que los productos puntos entre ellas todos den iguales con 0. De nuevo esto no lo voy a hacer porque realmente es solamente un poco de talacha, entonces les voy a pedir que ustedes también lo verifiquen. Sin embargo, de nuevo no es complicado verificarlo. Talachudo tal vez, pero complicado por supuesto que no. Y sí, este sistema de coordenadas también es ortogonal. Entonces, pues ya lo único que me va a hacer falta es calcular factores de escala y vectores unitarios. Si calculamos los módulos de estas derivadas parciales que ya había hecho, entonces el módulo de la derivada parcial de t respecto a r queda 1, que este sería el factor de escala asociado a r. El módulo de la derivada parcial de t respecto a phi va a quedar r, que este sería el factor de escala asociado a phi. Y el módulo de la derivada parcial de la transformación respecto a teta va a quedar r seno de phi, que este sería de nuevo el factor de escala asociado a teta. Y ya lo único que nos queda para calcular los vectores de la base contravariante sería dividir las derivadas parciales de t respecto a las coordenadas esféricas, dividirlos entre estos factores de escala, quedando los vectores unitarios como se muestran aquí. Y pues de nuevo, la base variante para este sistema de coordenadas les va a quedar a ustedes de tarea. Además, como tarea, les va a quedar pues calcular, o más bien verificar para un sistema de coordenadas que aquí les doy, si es ortogonal y calcular tanto factores de escala como vectores unitarios, y además algo que tiene un rato de lo que no hablábamos, el jacobiano. Ya vimos cómo se calcula el jacobiano y de hecho eso lo vimos antes de que empezara la contingencia. Entonces pues lo único que les voy a pedir es que repasen esa parte y calculen ese jacobiano. No es complicado. Muy bien, pero como les había mencionado alguna vez, cambiarnos de coordenadas también implica para el cálculo que los operadores van a cambiar porque no representarían lo mismo si los dejamos tal cual. Entonces,
Sin embargo, pues calcular estos operadores a veces es más fácil hacerlo en esféricas que en cartesianas o en cilíndricas que en cartesianas. Entonces vamos a tomar este campo vectorial que está aquí en el ejemplo y viendo su estructura pues sería más o menos obvio pensar que a lo mejor en coordenadas cilíndricas sea más sencillo de calcular divergencia y rotacional para este campo vectorial. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo si quiero calcular la divergencia y el rotacional de este campo que está aquí? Ya no en cartesianas, sino en cilíndricas, por ejemplo. Pues bueno, lo primero que tengo que hacer es quitar x y y cambiarlos por las coordenadas en cilíndricas, que en este caso pues serían ρ y θ. Y bueno, z, pero aquí no aparece z. Si hacemos esto, pues el campo nos va a quedar 1 entre ρ, que multiplica allá un vector menos seno de θ en i más coseno de θ en j. Pero les había mencionado que cuando cambiamos de coordenadas también hay que cambiar los vectores, porque estos vectores i y j son vectores que nos dan las direcciones de x y de y, no de ρ y de θ. Entonces, pues hay que quitar esos vectores, ese vector por uno que sí tenga dirección de ρ o de θ. Sin embargo, estos vectores, este vector menos seno de θ en i más coseno de θ en j, resulta, si revisando un poco, es que es exactamente igual al vector eθ. Entonces, eso quiere decir que yo este campo vectorial f lo puedo representar como 1 entre ρ en dirección de eθ. Y este campo vectorial, ahora en cilíndricas, es mucho más sencillo que el campo vectorial original en coordenadas cartesianas. Y entonces calcular divergencia y rotacional también va a ser más sencillo. Para la divergencia, por supuesto, estas fórmulas les comento de una vez que están en el material que les envié al inicio del curso. Ya están ahí las fórmulas. Entonces les voy a pedir que por supuesto las revisen. Y lo único que hay que hacer pues es sustituir las componentes de este campo vectorial en las fórmulas. Si nosotros hacemos eso, pues tendríamos que esta divergencia sería 1 entre ρ que multiplica a, primero, la derivada parcial respecto a ρ de ρ multiplicando a la función que va en dirección de ρ. Pero aquí no hay ρ. Entonces, como no hay ρ, la función que lo acompaña pues tiene que ser 0. Obviamente esa derivada parcial pues también va a quedar 0. Más la derivada parcial respecto a θ de la función que acompaña a eθ, que en este caso es 1 entre ρ. Más la derivada parcial respecto a z de la función que acompaña al vector z. Pero otra vez aquí no hay vector z, entonces esa también queda 0. Si hacemos las derivadas parciales, pues todas van a quedar 0 y entonces esta divergencia queda 0. Eso quiere decir, pues por supuesto, que este campo vectorial no rota. Ahí si quieren lo grafican para verificar que no rota. Luego, si calculamos el rotacional, la fórmula también está en el material que les envié al inicio del curso, pues habría que hacer este determinante o este pseudo determinante. Sin embargo, los vectores, si se dan cuenta, los vectores en la parte de arriba van multiplicados por sus factores de escala y también las funciones en la parte de abajo deberían de ir multiplicadas por sus factores de escala. Como no hay componentes en ρ y en z, pues ahí no le pongo el 1, pero pues ahí tendría que ir un 1. Y el factor de escala asociado a θ es ρ, que tiene que multiplicar a 1 entre ρ. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, esto va a quedar 1 y ese 1 pues es una constante. Entonces, aquí básicamente vamos a tener que derivar puras constantes y todas esas van a quedar iguales con 0. Entonces, este rotacional también va a dar 0 y podemos concluir que las líneas de campo de este campo vectorial pues son pues no se juntan y tampoco rotan. Entonces, este campo vectorial es solenoidal e irrotacional. Ahora, para el otro ejemplo, tenemos una función en coordenadas cartesianas, pues ahí está la función. Sin embargo, si se dan cuenta, esta tiene la suma del cuadrado de todas las componentes cartesianas. Y sabemos que algo así también aparece justamente en
coordenadas esféricas. Entonces calcular el gradiente de esta función va a ser más sencillo hacerlo en esféricas. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero sería cambiar esta función a esféricas. Como esta es función y no campo vectorial, no hay que cambiar vectores aquí. Entonces, solamente cambiando la función, esta nos va a quedar como r al cubo. Una función bastante sencilla ya en coordenadas esféricas. Entonces, lo único que tenemos que hacer pues es sustituir esta r cúbica en la fórmula del gradiente en coordenadas esféricas. Y como esta nada más depende del radio, pues las componentes en phi y en θ van a quedar eventualmente cero porque tendrían que ver con derivadas parciales de phi y de θ. Y la única que se va a conservar pues es la derivada parcial de esta función respecto a r, que va a quedar en dirección de r. Y de nuevo pues este gradiente pues es mucho más sencillo de calcular en coordenadas esféricas. También les voy a dejar como tarea que calculen este gradiente en coordenadas cartesianas y verifiquen que ambos son iguales. Finalmente, pues les dejo un poco de tarea y pues ya, sería todo. Como probablemente ya no volvamos a vernos en todo el curso, entonces estén al pendiente, voy a tener que subir los demás temas también como videos. Y eso sería todo. Les agradezco su atención y hasta luego.